Bienvenido una vez más a mi canal, soy Mauro Rojas, productor de podcast y hoy quiero filtrar con ustedes una de las sesiones más importantes de la Academia de Podcast, la de mentalidad. Creo que hoy existe una crisis de comunicación porque muchos quieren comunicar pero pocos realmente conectan. Y para tener una comunicación efectiva realmente hay que trabajar la autenticidad y la confianza. Y la confianza se trabaja acá adentro. Así que si estás pensando crear tu propio podcast o ayudar a otros clientes o amigos a crear su podcast, creo que esta sesión de mentalidad te va a ayudar. Así que pasemos directamente a la comunidad y le vamos a dar play a este videito. Mentalidad, vamos. Sin más, vamos a ver qué tal. ¿Qué tal, muchachos? A todos los que están en diferido, nos están viendo, ya estamos aquí reunidos en la sesión número 2 de la segunda temporada. Eso es, vamos a hablar un poquito de mentalidad el día de hoy. Qué bueno que está con nosotros Juan y Nicole, que son de la primera, igual que Kevin, de la primera, o sea, de la segunda temporada ya. Y de la primera temporada, Joaco, Víctor ya con nosotros y Franco también. Así que bienvenidos a los que están en vivo y en directo en esta sesión. Y para los que están viendo en diferido, también les mando un gran abrazo. Miren, tengo montado el set de uno de mis clientes, Salutec. Hoy día tuvimos dos grabaciones y nada, estuvo bastante interesante. Cambiaron de host, estuvo un tema ahí de comunicación, que es el tema que hoy quiero comentarles, porque creo que hay una crisis de comunicación bastante importante, aunque hemos visto que muchas de las... De, como de las realidades en redes sociales, el hecho de que, oye, mucha gente está comunicando, está mandando su mensaje, pero por otro lado, creo que conectando con el tema de mentalidad, puedo resonar mucho con que todos hemos pasado por esa crisis de qué digo, cómo lo digo, de qué manera realmente puedo comunicar el mensaje que quiero mostrar, cómo realmente valido mi servicio profesional ante un público, ante un cliente, un público ideal. Y obviamente tratar de monetizarlo. Y por otro lado, también cómo ayudo a un cliente a pasar ese obstáculo que muchas veces llega a nosotros tratando de encontrar esa llave o esa pieza clave que quizás nos va a llevar al siguiente nivel. Así que creo que en la base de todo esto, de esta crisis de comunicación que siento que estamos todos presenciando o también recorriendo, hay un tema de ser auténtico, como de autenticidad que está presente. Yo creo que hay una falta de autenticidad y que la raíz de todo esto es la confianza. Yo creo que uno de los módulos que pude subir ya dentro del módulo de mentalidad, el tema de el juego de la confianza y lo importante que es salir a construirla. Pero por otro lado viene el hecho de trabajarla interiormente para poder comunicarla o comunicar de manera segura. Y ahí es donde creo que tanto para nosotros como profesionales del mundo de las comunicaciones, como para nuestros clientes, es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para poder enfrentar el día a día, ¿ok? Sobre todo también al momento de setear expectativas con un cliente o con una persona que está queriendo recibir de nosotros un servicio y también cuando nosotros queremos emitir un mensaje a ese público objetivo en donde queremos ir a servirle, ¿no? A mí me pasó, y aquí como contando como anécdotas personales, cuando empecé a crear contenido, ya de buenas a primera, porque el contenido que podríamos haber dicho que empecé a crear fueron las típicas fotos de Instagram bonitas y decir, no, mira, con una foto buena, si le movemos los colores que queden bonitas y los presets de Lightroom y vamos buscando la mejor fórmula para que quede bonita en Instagram, al final no comunicaba nada. O sea, podían ganar un par de likes y yo creo que hace 5 años atrás estaba como esa moda de que entre más bonita la foto y con mejores filtros y presets, en el momento cuando Instagram empezó, era como la manera de comunicar. Poco a poco yo me fui dando cuenta de que había que enfrentarse a la cámara y de repente hablar un poquito más. Y me costó mucho eh, sentar como las bases de una comunicación efectiva en donde la persona que te está escuchando eh, perciba ese valor y que ese valor percibido también coincida con un valor económico en donde tu precio en el mercado pueda ser atractivo para quizás no quemarte
en el transcurso de que tú vendas ese servicio y que el valor percibido sea algo que decir, oye, mira, con X cantidad de clientes puedo vivir de la manera correcta, o sea, de una manera buena, digamos, y que tampoco y que no voy a dejar mi vida por estar al servicio también de las personas, ¿no? Entonces es un equilibrio y un balance. Y creo que me costó darme cuenta hasta que empecé a crear videos en relación a mi propia experiencia hablándole a ese Mauro de 10 años atrás, en donde yo le podía decir, oye Mauro, no sé, mira, eh, te voy a, o sea, no sé, era esa, como esos obstáculos que quizás me costaron pasar o lo que tuve que hacer para. Entonces, creo que la comunicación como base es fundamental a la hora de conectar con ese yo, con esa persona que fuiste y que de repente no tenía ya ese colega o esa persona que te estaba dando la mano. Y creo que hoy en día así conectamos con las personas. De repente cuando vamos a buscar ayuda, vamos a buscar el tutorial rápido en YouTube y de repente cuando encontramos que detrás de el paso a paso hay una persona, hay una conexión mucho más grande con eso. Hay como, mira, como que de repente de manera inconsciente, y a todos nos ha pasado, de repente, oye, mira, este chiquillo, ¿no? Buena onda, comunica bien, y me ayudó, y de repente voy nuevamente a él porque comunica de una manera que conecta conmigo, y también su historia de vida conecta como con lo que a mí resuena. Entonces, es una cosa que de repente es bien como espiritual, o no, vaya a saber cómo le podemos decir, ¿ah? Pero todos vamos buscando como ese arquetipo en las personas. A mí me pasó en un momento que estaba tratando de tirarme a la piscina, en donde estaba buscando una persona mucho más autoritaria que me dijera, oye, yo tenéis que hacerlo. Y ahí, por ejemplo, resoné con el Nico Orellana, que es un personaje, digamos, que está muy presente en las redes sociales en Chile, un profesional, tiene su empresa y se caracteriza por un arquetipo comunicacional muy de, oye, mira, esto es lo que va, y así lo hago yo, y taca, taca, taca. Y eso, por ejemplo, en ese minuto a mí me sirvió mucho y conecté con él, me acerqué como a su comunidad, fui parte de la comunidad, compré uno de sus cursos y eso obviamente me hizo pasar de un punto A a un punto B y realmente tuve la transformación, donde empecé a comunicar de una manera diferente y me di cuenta de que mostrar mi trabajo iba a repercutir en las personas que iban a necesitar mi servicio. ¿Está ahí? Entonces, ahí me di cuenta que mostrar el paso a paso de lo que estás haciendo y conectar como con una comunicación mucho más desde el aprendizaje o desde el aprendiz o desde el reportero en torno a un tema, iba a hacer realmente conectar con esa persona que estaba un pasito más atrás de ti y no realmente mostrarte como un experto en esta área. Entonces, como para volver y conectar con esa historia que me llevó a empezar a hablar de podcast, fue empezar a hablar de mi vida en torno a la migración que tuve a Canadá, ¿no? Como, oye, estuve haciendo la Working Holiday, estos fueron los trabajos que hice, así fue como gané tanto, y mostrando mucho la transformación que me llevó de un punto A a un punto B, y entregándola, 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 pero al final de cuentas, sin saber qué resultado quería lograr, sino más bien sabiendo que ese era el mapa nomás, esa era como la estructura. Me empezaron a llegar gente buscando irse a Canadá, po, man. Y como que yo dije, chucha, no sé si yo quería ser como un consultor de migración. Y, oye, Mauro, y hasta el día de hoy, de hecho, ayer me llegó un mensaje diciendo, oye, Mauro, vi tus videos en TikTok y con mi pareja estamos postulando a la Working Holiday. Cuéntame, Mauro, ¿cómo lo hiciste? Y yo, oye, es que hace como 1 año y medio, 2 años que yo ya no estoy ni en Canadá, ni estoy hablando de eso, pero todavía la gente de repente llega y conecta con eso. Entonces, hay que tener mucho ojo con qué tema estamos abordando y cómo lo estamos abordando, porque de repente ese video sigue ahí y va a llegar una persona que va a conectar con eso. Entonces, claro, ahí me di cuenta de decir, chucha, a ver, estoy caminando en un sentido en donde realmente eh, estoy atrayendo a mí personas que necesitan de mí para lograr cierto objetivo. Y ese objetivo quizás no es el que yo quiero dedicarme. Así que eso yo creo que es importante y conecta netamente con
con la autenticidad de lo que uno transmite. Y ahí es donde yo quiero conectar un poco con el tema de la crisis de comunicación, porque como tenemos la facilidad hoy en día de poder poner un micrófono adelante y hablar de lo que queramos hablar, de repente nosotros mismos podemos empezar a generar como caminos sin rumbo al final, ¿cachai? Pero que son caminos que tenemos que optar. No sé si a ustedes le ha tocado estar en alguna etapa como que de ese camino. Si están hoy en día aquí, están en el proceso de querer, obviamente, eh, adquirir conocimiento para lograr un objetivo como tal. Entonces, quería compartir con ustedes un poco la anécdota del tema de la crisis de comunicación que hoy podemos ver en nosotros o en el entorno, en donde de repente por falta de autenticidad o por querer como lograr crear estos tipos de arquetipos que me sirvan para lograr vender un negocio, de repente nos perdimos de nosotros mismos. O por otro lado, el hecho de que no tenemos la suficiente confianza de lo que realmente somos, va a conectar con las personas. Entonces, ahí es donde me gustaría centrar la conversación del día de hoy, eh, porque creo que a la fecha lo que más me ha ayudado es mostrarme tal cual yo soy, de la manera que ayudo a las otras personas, como por ejemplo ayer estuve ayudando al Pipe y de repente es como, bueno chiquillo, estoy aquí ayudando al Pipe haciendo esto, y que esa validación que conecta con la persona que estoy ayudando derrame a otras personas, decir, oye, mira, si al Pipe lo está ayudando el Mauro, yo creo en el Pipe y el Pipe cree en el Mauro, yo voy a creer en el Mauro y le voy a dar una oportunidad. Entonces, creo que por ahí se genera esa validación, esa autenticidad y, y como esa creación de confianza, ¿cachai? De lo que la gente al final ve en ti y en tus logros personales y para con tus clientes también. Así que es bastante interesante y creo que eso nos puede llevar también a conectar de una manera más auténtica con la venta de un servicio y ojalá también tengamos como la coherencia de poder entregarles ese mismo mensaje a nuestros clientes que están con la intención de emitir un mensaje frente a un micrófono, si también estamos trabajando en crear una productora de podcast o crear este servicio para ofrecerlo a alguien más. Así que abro el micrófono, chiquillos, para comentar un poco sobre el tema de la comunicación y cómo esto también nos afecta en todas áreas y sobre todo en cómo nos vendemos en el mundo digital hoy en día. Corto un poco el video para mostrarte cómo está la academia adentro. ¿Quieren ver cómo está la academia de podcast, esta comunidad que hemos creado en School? Miren, así está. Esta es la parte de Classroom. Aquí están todos los módulos que hemos tenido y que hemos venido grabando, como el módulo de mentalidad, de setup, de preproducción, de producción, de postproducción, distribución y publicación de los contenidos y también uno de marketing y monetización. Lo principal, las sesiones en vivo. Todas las semanas estamos junto a ustedes haciendo un pregunta y respuesta de cada una de las sesiones que tenemos acá, de cada uno de los módulos, por ejemplo, de mentalidad, preproducción, producción, y vamos trabajando con ustedes semana a semana cualquier duda o pregunta que tienen de cara a el podcast. Así que los invito acá a participar a la Academia de Podcast, en donde pueden ingresar en el link que está abajo. Actualmente está cerrada, pero la voy a abrir a final de mes. Así que estén muy atentos, vayan al link que está en la descripción, ingresen al grupo de WhatsApp y los dejo invitados a la Academia de Podcast. A ver, por aquí el Franco había comentado algo. Abro el micrófono, chicos, no hay problema. Si quieren comentar, adelante. Ya, Franco nos dice, mira, lo que me he dado cuenta, mientras más auténtico eres y real, la gente se identifica y le gustaría ser o hacer lo que uno muestra. Es cierto, yo creo que es parte de... Y de todo tipo, yo creo que de repente cuando uno se muestra tal y como es, hay gente que no le gusta y hay gente que le gusta, pero bueno, es parte también, po. A veces uno no es monedita de oro, como dicen, para caerles bien a todos. Y yo también a veces he caído como en tratar de generar siempre la buena onda, y cuando uno es medio tibio, de repente también se queda ahí, po. La controversia también te brinda cierta exposición. Pero también en el módulo hablamos de eso. De repente la exposición lo que te da es un punch de viralidad, pero la confianza es la que te da la continuidad. Entonces, ahí yo creo que está el desafío o como la ecuación. Si logramos tener como
cierta controversia, perfecto, pero no olvidemos de siempre ir cultivando la confianza para poder tener esa continuidad en el mercado digital, pues, ¿cachai? Entonces creo que si somos solamente controversiales, va a ser muy viral, muy viral, muy viral, pero la continuidad de repente puede mermar, ¿cachai? Entonces creo que por ahí es interesante ver este tipo como de, como ver la importancia de tener una comunicación efectiva. Juaco, por favor, adelante. Yo quisiera preguntarte, Mauro, por cómo haces para lidiar en este tema, ¿no? De mentalidad, en algo que se nota que lo haces muy bien, o al menos te lo reconozco, que es, en el fondo, documentar el proceso en tus redes sociales del proyecto que estoy abordando, y cómo eso lo vas contraponiendo con ese, digamos, eh, ¿cómo se llama? El del impostor, Ah, ese como el síndrome del Síndrome. impostor. síndrome del impostor, o la expectativa de que todo esté perfecto, ¿cachai? Que uno está exponiendo un proceso de algo que quizá no cumple 100% con lo que uno espera o no sé. Algo que claramente me pasa a mí y que me encantaría poder profundizar ahora en esta sesión. Porque se te nota que eres muy genuino al ir compartiendo diferentes cosas, y no sé cómo ha sido tu proceso en trabajar aquello, ¿no? De empezar a compartir en redes sociales todo lo que estás haciendo, eh, cuando muchas veces el camino al que estás transitando no sabes bien hacia dónde te lleva, ¿cachai? Yo creo que es un poco como vivir y como aprender a vivir en la incertidumbre. Creo que el hecho de vivir en el extranjero y tirarme a la piscina como de ir a buscarme la vida me ayudó mucho como a no tener miedo a cagarla. ¿Cachai? Porque ya la cagué muchas veces. Cuando tomé mis maletas e irme a trabajar en negro a Estados Unidos, lo que saliera, y al verme como enfrentado no una, sino varias veces como a esos sueños como medio truncados o a esas crisis como existenciales de decir, chucha, estaré haciendo lo que realmente quiero hacer y de repente buscando mucho como como que la solvencia económica, como el objetivo de tener las lucas para, y de repente digo, chucha, mm, me ha pasado muchas veces enfrentarme a esa pared, ¿cachai? Entonces digo, ok, aprendí como un poco a vivir en la incertidumbre de que quizás me puede salir bien o me puede salir mal. Y y si me va a salir mal, no pasa nada, ¿cachai? Y, y ahí conecto quizás como con la comunicación para con mis clientes cuando genero expectativas de que, oye, voy a trabajar con tal persona y tal persona espera algo de mí. Es como, oye, voy a hacer todo lo posible para entregarte lo mejor que tengo, pero pueden aparecer problemas en el camino y esos problemas pueden ser tanto de la máquina como personales, ¿cachai? Y de repente como asumir esos problemas me ha llevado como a trabajar también en paz, ¿cachai? Trabajar en tranquilidad y un poco como incorporar el miedo a la ecuación, weón. Si al final, ayer yo estaba cagado de miedo haciendo el setup para el pipe, porque sabemos que el pipe en Chile tiene una exposición brutal, y si el setup no quedaba como wow, era como, weón, mermar mi habilidad, más que mi habilidad, sino como La calidad del servicio. la calidad del servicio y la validación frente al mercado que el pipe ya está moviendo, po. Entonces, para Sí, mí pues, era como una medallita que tenía que ponérmela súper bien en la camisa. Y bueno, pero yo fui sin, o sea, fui ya sé que voy, chao. Y de hecho como que no lo medité tanto ni lo preparé tanto. De hecho, era el cumpleaños de mi suegra el día de ayer y fui a almorzar con ella y Pipe me ah, mandó ya, un pensé que ahí llegado tarde a No, la no, no, comida. no, no. Y fue como que menos mal fui a almorzar con ella Sí, porque pues, se bueno. acercaba la tarde. Entonces fui a almorzar con ella y de hecho el día de ayer fue un día de asesorías. Como que todo el día hice 3 asesorías, o sea, más que 3 asesorías, fue como 3 ajustes de asesoría donde en la mañana fui como a conectar y reparar ciertos cablecitos que no estaban funcionando, ¿cachai?
pero mi cliente con la misma buena onda, decir, puta Mauro, no sé, no me está funcionando esto, no sé qué pasa. Y yo, puta, a ver, vamos a ver, pues yo tampoco sé qué pasa, ¿cachai? Y también ser franco que de repente no tengo todas las soluciones, pero tengo la disposición. Entonces yo creo que es como un poco eso, es como que si voy con la disposición de que las cosas pueden salir mal, pero también pueden salir bien, vamos, ¿cachai? Entonces al final es como subirme al árbol que siempre me ha gustado subirme, sobre todo cuando estoy conectando con ese servicio que realmente quiero dar, ¿cachai? Entonces va por ahí. Mm. En la mañana, por ejemplo, con este compadre fue, bueno, no sé qué pasa, cuéntame un poco cuáles son tus problemas. Puta, que cuando muevo la pantalla del computador se me queda pegada la imagen del OBS, entonces no puedo hacer transmisiones porque cuando tú te vas, se me pega, y cuando tú llegáis como que la weá funciona. ¿Qué pasa? Ok, vamos a ver. Y claro, básicamente, cuento corto, el cable USB del lado izquierdo del computador eran 2.0 y del lado derecho eran 3.0. El tema es que le faltaba energía para que la cámara pudiera verse y que no se quedara pegada. Entonces había que cambiar el USB que tenía el mouse al otro lado y el de la Camlink al otro lado. Listo, solucionado el problema y que no me venía persiguiendo hace mucho rato. Entonces, a ese cliente, por ejemplo, le dije, ok, no te voy a cobrar la sesión, así que todo bien, me voy feliz, listo. Luego voy donde la Romy Capetillo, que también está haciendo como una especie de setup. Y los chiquillos, miren, puta, no pude comprar las cámaras, pero quiero empezar con esto. Ya, veamos qué hacemos, ¿cachai? Y en ese proceso, yo digo, ok, ¿cómo muestro? Y aquí conecto también con tus preguntas. ¿Cómo me muestro en mi crecimiento en público o como crecer en público? Que al final ese es como el concepto, ¿cachai? Es como no mostrar solo el resultado, sino el uno 2 3 y 4, ¿cachai? Y al final vas, el camino de héroe, dice Juan, y claramente el camino del héroe, y cuesta, pues, porque al final no nos gusta vernos en el principio, ¿cachai? Porque en el principio carecemos de habilidades, carecemos de rutas claras, ¿cachai? Entonces, claro, voy por ejemplo, con la Romy, yo sabía que no iba a alcanzar, mira, y aquí y soy sincero en comentárselo, yo sabía que no íbamos a alcanzar la calidad ideal. ¿Por qué? Porque no había una cámara de por medio, solamente un celular y una luz. Entonces, claro, con el celular y una luz va a tener una calidad que normalmente lo podemos apreciar incluso con el mismo celular en la ventana se va a ver mejor que con una luz. ¿Cachai? El tema es que quizá en un espacio oscuro, en la noche vas a poder verte bien. Listo. Solamente grabé el final. ¿Cachai? Solamente grabé el final y dije, ok, miren, así es como se ve, estoy con la Romy, montamos un tripié móvil, jajaja, listo, muchas gracias, hoy está súper versátil y como que saqué ciertas cualidades para que se viera más pomposo. Pero cuando me voy donde el Pipe, después del almuerzo con mi suegra, claramente no tenía una seguridad de que la cosa iba a salir bien, ¿cachai? Pero pero nada, como que confié, po, weón. Confié en ir y instalar lo mejor que pude cada uno de los tecnicismos, ¿cachai? Y estar ahí hasta que yo me sintiera como con la misión cumplida, po. Y eso de repente también puede ser complicado porque el perfeccionismo empieza a atacar, po, weón. ¿Cachai? Y empecé a decir, chucha, no se ve como quiero, no se ve como quiero. Pero llega un minuto que como que, ya, listo, check, 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 check. Y llega un minuto donde decir, ok, empezáis como a equilibrar tiempo versus calidad. Y creo que eso me costó aprenderlo, pero me ayudó una terapeuta, una coach, que me dijo, tú tenés que tener en cuenta de que cada bloque de tiempo es, es una métrica de éxito, ¿cachai? Entonces, dentro de ese bloque de tiempo, tú tienes que tener en cuenta de decir, ok, en un bloque de tiempo, ¿cuánto es lo mínimo viable que puedo dar? Y ya con haber dado ese mínimo viable en un bloque de tiempo ya es éxito, ya es como check, lo hiciste. Y esa es la calidad que Mm. lográis en un bloque. Entonces, si ya llevo 2, 3, 4 bloques de una hora, por ejemplo, digo, esto es lo que puedo lograr en una hora. Y ya como que trato de sentirme satisfecho con eso. Porque si no, podría haber estado mucho más rato y decir ya. Entonces, hay un tema como de balance entre el perfeccionismo y, y tus habilidades, pues entonces está ahí en ese juego, ¿cachai? Y ya Mm. para ver, para ir como hablando un poquito más como del ser auténtico, de mostrar un poco más, creo que
es como perderle un poquito ese miedo nomás y ser un poco atrevido también, pues, weón. Ser un poco atrevido también, decir, bueno, chiquillo, estoy acá, creerse el cuento por otro lado, ¿cachai? No es ser soberbio, sino también es como, es confianza. Yo creo que esa es la palabra y eso es lo que tenemos que empezar como a valorar como habilidad. Totalmente, No sé si, totalmente. no sé si como habilidad o como algo así, pues, bueno, ¿cachai? Y llevando esto hacia la creación, por ejemplo, de un nuevo podcast, yo ya te he hablado y para contarle a los que están aquí sumándose al grupo, yo estoy colaborando, estamos con tres amigos más armando un podcast que todos estamos poniendo esfuerzo, no estamos viendo ni uno. Nos juntamos una vez por semana a grabar, hicimos 12 o 13 capítulos, ya hemos publicado 8. Después de esto quiero empezar a editar el noveno. Eh, pero claro, para poder conectar con la audiencia, al final, según lo que estáis recomendándonos, está bueno hablar del proceso, hablar de las dificultades, ¿cachai? Y de los desafíos que se van planteando. Entonces, llevando eso desde una óptica del desarrollo de un podcast, se llama Me pasé tres pueblos, Kevin. Ahí lo voy a dejar en el chat. Eh, claro, siento que en contenido corto, en los Reels, en TikTok, estamos como tirando pequeños clips, pero creo que podría ser interesante eh, mostrar también pues, ese camino del héroe, ¿no? El proceso de estar literalmente desde nada en cada capítulo tratando de mejorar diferentes aspectos técnicos y de contenido. Es un podcast de irreverencia, es como de humor, entonces como que se puede pautear re poco. Y pienso que para conectar con la audiencia estaría bueno poder mostrar un poco más de lo que sucede detrás de cámara, ¿no? Ese esfuerzo, esa energía que le estamos poniendo para motivar a que haya un tráfico al canal de YouTube o al Spotify, que al final eso es lo que queremos, aumentar en audiencia. No he visto algún caso parecido de podcast que haga eso. En general, los referentes que tenemos acá en Chile, no sé en Latinoamérica, pero al menos en humor, es una producción muy acabada y todo se centra mucho en el contenido de los eh, personajes del podcast. No sé cómo lo ves tú, qué más recomendaríais del punto de vista de la mentalidad del equipo, no solo los productores del podcast, sino también quienes van a estar ahí frente al micrófono para poder conectar más, pues. Yo creo que desde el punto de vista como estrategia comunicacional, ya como para un podcast, y me ha pasado, por ejemplo, con algunos clientes, que claro, se quedan en que solamente el podcast va a ser la herramienta comunicacional de mostrarse en cámara. Y creo que aquí hay algo importante en donde ellos tienen que hacer un balance entre contenido personal, como ellos como rostros o como host, y el contenido de los clips del podcast y los temas que se hablen, ¿cachai? Eh, Obviamente aquí estamos hablando que no es que van a brindar un servicio profesional desde el podcast, pero sí quizá un servicio de entretenimiento. Y ahí es donde quizá la ruta de generar un objetivo más o menos claro con lo que quieran conseguir, ya sea, por ejemplo, armar stand-up comedy después en un futuro, tener esta como experiencia podcast en vivo en bares, o, ¿cachai? Como que tratar de generar como una pieza clave que alcanzar, ya un poco trazar que estos héroes van a tener un recorrido, ¿cachai? Mm. Entonces, eso puede ser interesante. Hay veces que nos quedamos solamente, ya, a mí me pasa con uno de mis clientes que son los hermanos Sea, de los Sea Brothers, que ellos están buscando crear un podcast de mentalidad, como de mentalidad de negocio, emprendimiento. Ellos están trabajando en como en sus pegas tradicionales y claramente tienen esa visión como de independizarse, ¿cachai? Entonces hablan de emprendimiento, de mentalidad y todo el cuento, pero se quedan en conversación nomás, po. Se quedan en la conversación y se quedan en la vida del invitado que trae de su cosecha para brindar algo a la audiencia.
Y ellos, por ejemplo, no están haciendo el trabajo de hacer contenido en como en sus redes personales. Entonces creo que ahí es donde está, Mm, desde ese caso en particular, el balance, ¿cachai? Y si lo extrapolamos al caso de tu amigo Joaco y del equipo completo, creo que también puede ser interesante que ellos tengan como una especie de línea editorial en donde mantengan una cadencia de contenido, aparte de la del podcast, sino en sus redes personales, ¿cachai? En donde eso también como empiece como a desarrollar personajes dentro de este podcast, claro, y ¿cachai? converse con la estrategia, o sea, con este Claro. contenido Igual, del podcast. igual es difícil sabiendo que es como un tema más como de entretenimiento, ¿cachai? Y que Mm, ellos quizás tienen sus negocios por fuera, tampoco es que son artistas humoristas, pues bueno. Entonces, exacto. hay un desafío doble ahí, en donde que al final es como un podcast de amigos se vuelva un hit, que puede suceder, ¿cachai? Pero, pero claro, hay que picar piedra, pues bueno, hay que ver qué onda, si al final la constancia rebalsa en éxito o, o llámese éxito que lo siguen haciendo, po, weón, ¿cachai? Al final es aprender a medir nomás. Porque si lo están midiendo con la métrica del dinero, es como, bueno, si el podcast nos da plata o no nos da plata, éxito o no éxito. Si el podcast es viral o no es viral, éxito o no éxito. Bueno, si estamos haciendo el podcast, ya es un éxito, po, weón, ¿cachai? De hecho, sí, esa es nuestra métrica por hoy. Lo pasamos en la raja, nos cagamos de la risa, nos juntamos una vez por semana. Para los que están acá en Chile, es con piscola, entonces. eh, vamos a ver qué pasa. Yo te contaba igual la otra vez que desde mi punto de vista como productor o en los controles, mi desafío es poder volcar mi experiencia con OBS Studio hacia un sistema de producción liviano, ¿no? Muy versátil y de poco equipamiento técnico. Entonces, para mí, si eventualmente la siguiente temporada logro automatizar ciertas cositas, cosa de que yo ya pueda no estar siempre, es bueno, una gran victoria. Como que sería un caso de estudio y quizás es algo interesante para documentar desde mi punto de vista. Claro, no, no, yo creo que está interesante. Creo que, por ejemplo, con OBS yo he podido ver que ya hay posibilidades de poder hacer switcheo automático de las cámaras, onda si conectáis como si OBS puede percibir las líneas de micrófono, puede hacerte como un switcheo automático. No sé si lo están ocupando, lo están viendo, pero yo no lo he ocupado nunca, pero sé que hay posibilidades de hacer algo así. Sí, yo creo que se puede. No lo he usado, no lo he visto, pero claro, OBS permite diferentes canales de audio. eh, Y la gracia de OBS como programa de código abierto es que uno puede meter, voy a echar una mirada, weón. ¿Mm? Voy a ver si se puede desarrollar algo Pero que también ahí, detecte audio por un canal y muestre la escena de exacto. la cámara de ese canal. Entonces, vamos a ver. Sí, Voy a investigar. Vamos a hablar con nuestro amigo ChatGPT. no, genial. No, buenísimo. Y también dar cuenta de que quizá si el objetivo para ti es como salirte de la producción y, a ver, espérate, pues, Pasa como, que no es mi negocio, entonces igual estoy dedicando harto tiempo ya, por yo creo ahora que va por ahí. como... Sí, sí, Yo sí. he visto tutoriales en YouTube, chiquillos, de cómo se activa el OBS por los canales. Así Bueno, que Bueno. yo lo he visto en YouTube, así que están los paso a paso. Vamos a mirar. Bacán, bacán. a ver, preguntémosle a los chiquillos por arriba, pues, Nico o Juani, ¿quién quiere compartir algo como el tema de mentalidad, comunicación? Por ejemplo, Juani, ya me gustaría preguntarte a ti, Juani, que tú ya tienes un canal más o menos desarrollado a nivel de marca personal y, yo creo que también te ha traído beneficio, ha sido también un camino de héroe, como lo compartiste. También quizás en un principio tuviste ciertos obstáculos o cierta resistencia a mostrarte en cámara, a conversar de una manera. Cuéntame cómo lo llevas y cómo eso también te ha beneficiado a tu negocio como tal. Bien, sí, yo siempre me gustó filmarme desde muy chico y siempre me faltaron equipos, pero yo me filmaba igual. Es más, tengo videos del 2014 grabándome con mi primera cámara, tengo un montón de cosas. Y hace un tiempo empecé a buscar
que la generación de contenido me beneficie también a mi negocio. Y lo empecé a hacer, lo que pasa, me falta mucha constancia. Por, por fricción mía, porque en realidad al principio era porque me faltaba el lente angular, después porque me faltaba un micrófono, después porque siempre me falta algo. Y bueno, justo hoy ya cerré bueno, la parte de edición a mí me cuesta un montón. Y bueno, nada, empecé a crear contenido, pero por lo menos en mi ciudad poca gente lo hace. Profesionales de la fotografía y del video no lo hacen. Entonces yo sé que también hace mucho tiempo que yo quiero pasar los 10.000 seguidores y estoy en 4.000, pero yo no tengo problema, sí, sé que va a llegar, pero de a poco voy haciendo, no es que me lo tomo como... Soy de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Y, y nada, a mí la verdad que me funciona muy bien la poca marca personal que tengo, porque es que es poca en comparación de lo que yo veo que puedo llegar a hacer, porque incluso hasta hoy no tenía publicados mis trabajos en redes, mis trabajos finales, sino que todos, todo lo que vendo yo a través de redes, que es fotografía y video, lo vendo por la persona y no por el producto final. Que eso hace mucho tiempo que yo lo vengo hablando con mucha gente, de que yo le decía a la gente que no tengo videos de eventos finalizados en mi Instagram, pero la gente por verme hablando a cámara me contrata porque confía. Aunque yo, lejos de ser el mejor de la ciudad, muy lejos, ni siquiera me lo pongo yo como objetivo para hacerlo. eh, me, la gente a veces, o sea, me elige por eso, por estar más expuesto, por no tener problema capaz que de agarrar la cámara, grabar un video como los que graba Mauro, que me gusta mucho. Es más, ayer que fue lo de Pipe, nada, yo me quedé y dije, qué bueno que está esto. Me encantaba y me encantaba la forma de contarlo y se notaba que no era nada armado, pero que eras vos contándolo. Entonces, para mí esa es la clave. Incluso yo me gusta esa comunicación porque comunicar algo que no sos tiene un punto tiene como la fecha de vencimiento. Entonces es como, a mí me gusta esto y nada, y de a poco yo lo voy haciendo. eh, y ahora que me voy a armar un estudio en mi casa, más pensado, mi idea es reducir la fricción de contenido a nada y apretar un botón y grabar. Tengo muchas ganas de hacer eso. Eh, Porque creo también que tengo un montón de cosas para contar que no las cuento porque se me pasó el Sí. día. Y claro, y se te pasó el día o de repente, o sea, yo creo que desde el punto de vista nosotros que venimos como del mundo audiovisual o el de la fotografía, que tratamos de generar un resultado como que lo mejor posible o con la mejor calidad, creo que mostrarte con la peor calidad es como ir contra cultura. Y creo que eso Claro, también conecta con, incluso con los colegas. A mí me ha pasado mucho que muchas personas que han llegado a mí son colegas del área audiovisual, en donde, puta Mauro, weón, que ganas de poder tener esa articulación, de poder mostrar mi trabajo de la manera como tú lo muestras. O quizás hay veces como colegas que pueden tener mucha más experiencia, pero que no la muestran y que de repente quizás no tienen como la misma agenda básicamente, o la misma chance de poder cerrar sí, sí, contrato. Y al final como uno también tiene la capacidad de poder darse cuenta de que puede ser bueno en esta área que puede ser más comercial o que operativa y poder decir, ok, voy a delegar la parte de edición y me voy a quedar con la parte comercial y de registro, como ir a registrar imágenes, y hacer. Entonces, eso creo que hoy en día es una habilidad que podemos desarrollar y también es que, también darnos cuenta de que quizás
no todos tienen las capacidades y las habilidades ni las ganas y no todos tienen que hacerlo, aunque obviamente están ahí las redes como para poder sacarle el partido y el provecho, ¿no? Entonces, es como un arma de doble filo, porque te puede ayudar mucho, pero si estás tratando de crear un personaje, como tú bien dices, es poco sostenible y al final igual te va a terminar dañando por la frustración o por el tema. Y quizá a mí me ha pasado y me pasó en un minuto cuando traté de sostener cositas de sacarte las mejores fotitos y me mostrar de una manera que al final no era la manera de que yo podía hacer esto y decir, ya chiquillo, estoy acá, bla, 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 nos vemos, aquí estoy con el Pipe, sin micrófono, sin nada, sabiendo que puedo llegar a tener todo el equipamiento necesario. Pero desde esa mirada, en donde sé que el contenido o lo que voy a retratar, aunque sea, chucha, se me olvidó grabar, no importa, mira, mira, taca, 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 en esto estoy, vamos a hacer esto. Y vamos, y para allá vamos. Y después el resultado final, ¿cachai? Que al final es contar la historia de lo que estamos haciendo. Eh, y claro, nos pasa mucho quizá en el mundo del audiovisual o de las comunicaciones que mostramos el resultado final. Y al final lo que la gente quiere percibir, incluso para poder confiar en tu proceso, es conocer el proceso. Antes del resultado final, porque el resultado final lo vemos en todos lados, pero el proceso no lo vemos. Y ahí es donde creo que conectar con el cómo muestras tu historia o cómo muestras tu servicio es clave para poder vivir de tu servicio y que sea efectivo a la hora de que la gente confíe en ti. Entonces, está bueno, Juan. Y yo veo ahora, de hecho, estaba mirando tu Instagram y claro, te veo con las manos en la masa. O sea, porque nosotros podríamos hacer videos así genial y la calidad, pero de repente estar con las manos en la masa es más sabroso para los clientes y para los colegas, en donde quizás los mismos colegas son los que van a confiar en ti también el día de mañana, cuando uno empiece a ver eh, que la escalabilidad de un negocio es horizontal o es vertical. Y cuando uno enseña, por ejemplo, se convierte en un modelo de negocio mucho más vertical que horizontal, en el hecho de que no voy a necesitar contratar tanta gente para poder entregar mi servicio a más personas. Entonces, está bueno, Juan, y creo que hay que seguir dándole. Me gusta mucho lo que veo en tu perfil. Y creo que como clave y lo que a mí me ha ayudado en Chile para posicionarme en el último año, porque yo estuve 7 años viviendo afuera, llegué el 2023 y me metí arriba, creo que fue arrimarme a buen árbol y contar el hecho de que estoy trabajando para, y este es el resultado. Y como salpicarme de la validación de gente que ya cuentan con validación dentro de sus mercados. Entonces, por ejemplo, si tú estás en Mar del Plata y estás trabajando con esta chica que ya sale en la tele o salió en la televisión, hilar fino y ver si realmente esa persona o ese cliente te va a dar esa validación dentro de su mercado. Y luego ir a buscar a alguien de otro mercado donde tú también lo puedes ayudar y que eso también te dé. Entonces, por ejemplo, lo que fue Sí, hacer ayer con Pipe es como la clase magistral de lo que quizá eso me puede dar, ¿no? Que es sí, sí. validación dentro del mercado de una persona que ya lo construyó primero. Y, Sí, a mí me gusta mucho. Estuve estudiando este último año mucho de marca personal y, y nada, estoy en constante tratando de ayudar a otros y poco a mí. Entonces, la idea es también cambiar un poquito eso, pero, pero igual me gusta mucho. Incluso he tenido muchas peleas, entre comillas, ajá, con colegas por yo incitarles a marca personal, porque de la marca personal la gente te tiene que querer a vos en su casamiento, ponele. claro. Eh, no importa las fotos que saques, te tiene que querer a vos. Y bueno, de ahí ha saltado un montón de cosas, pero yo en este último tiempo como que le voy a buscar la vuelta y además estas cosas me re sirven y me re gustan porque me vuelven a conectar con lo que me gusta de la fotografía y el video, que es la comunicación en realidad, porque es cómo comunicar, qué comunicar, a dónde, hacia quién. Entonces, si bien yo no estudié nada de eso, lo estudio todos los días en YouTube, claramente. Me No, encanta. total, y al final es el crecimiento autodidacta que todos tenemos en el área queramos escoger, digamos.
Y hoy más que nunca tenemos la posibilidad de poder tirarnos a la piscina y ahí conecto con el hecho de vivir en esa incertidumbre que es probar, que es saber que puede salir bien y puede salir mal y que mostrar que puede salir mal va a generar esa conexión con las personas, decir, mira, se está mostrando tal y como puede, como todo, todo. Entonces, no, genial, Juani. Muy buena, muy buena. Así que Gracias. a darle nomás y a seguir como mostrando más allá del tras bambalinas, que creo que hoy en día es uno de los, como de los formatos que nos pueden entregar más, más validación en el mercado. A ver, chiquillos, Nico, Bueno, buenísimo. les paso el micrófono a Nico y a Isra. Ay, es un temazo lo Mm. de la mentalidad. Yo, como estudié, mi profesión no tiene absolutamente nada que ver ni con el marketing ni con las ventas. O sea, nada, ni filmmaking, nada, soy profe. Entonces, Puede o haber sea, mucho, ahí puede haber mucho también por ahí. sí, o sea, soy educadora de párvulo y me fui por esa área, ¿cachai? Pero, claro, o sea, cuando partí, ni yo me creía el cuento que iba a poder tener clientes, ¿cachai? Como community manager. Entonces, siempre era como lo típico que decía un poco el Juan, y como me falta este curso. Claro. No, pero es que ahora me falta el micrófono. Y al final eran como muchas excusas para no hacer contenido, ¿cachai? Para no mostrarme. Y ¿Y me identificaba mucho. te están mostrando ahora, Nico? ¿Tienes como tu Sí. marca esta? Ah, o sea, en Casa de Herrero, cuchillo de palo, porque Claro. estoy de community manager de 3 personas, pero mis reglas tengo muertas, ¿cachai? Y por ejemplo, a lo que estábamos hablando con Juan, y por ejemplo, el hecho de mostrar un poquito tu proceso. Actualmente, por ejemplo, ¿cómo ha sido la captación de esos clientes? ¿Ha sido netamente boca a boca? ¿Cómo ha sido? Mira, ha sido boca a boca y también tengo algunas clientas que han llegado por redes sociales, Ya. ¿cachai? Que tengo en ese sentido, no sé si es suerte o me ha resultado, porque la verdad es que nunca he sido muy constante en las redes. Mis redes son Nico en redes, pero vamos a cambiarle el nombre ahora porque Claro. se suma el Isra. Y de repente voy contando como qué trabajo estoy haciendo. En un tiempo estuve haciendo mucho tienda nube y me llegaron muchas clientas, pero era como mostrarme, bueno, estoy con mi hija, qué sé yo, un mini blog, por así decirlo. Eso me sirvió harto. Y llegaban justamente muchas clientas, mujeres, mamás, ¿cachai? Que estaban como en la misma que yo, que era como no tengo tiempo para hacerlo, ¿cachai? Pero así como no he desarrollado mi estrategia en redes. Ahora con el Isra Claro. sí la hemos conversado y sabemos cómo queremos ser vistos, ¿cachai? En redes. Y pensaba un poco el tema de la marca personal, que la otra vez leía, les voy a compartir el artículo. ¿Ya? Es como la paradoja de la marca personal, ¿cachai? Que es como, te ponís a ver tanta gente que es marca personal y buscáis tantos referentes que tratáis de ser como, ¿cachai? Quiero ser como, por ejemplo, el Nico Orellana. A mí me encanta cómo dice su contenido, cómo transmite y cómo comunica, pero yo no soy como él, ¿cachai? Entonces, sostener eso en el tiempo, para todos que necesitamos sostener nuestro propio contenido en el tiempo, es imposible. Claro. ¿Cachai? Es imposible porque va a llegar un punto en que tú decís, ya, pero es que no me siento identificado tal vez con la forma, me gusta como me lo dice él, pero a mí no me sale, ¿cachai? Entonces es súper interesante eso porque uno empieza a ver, me pasó mucho cuando me lancé como community manager, que veía muchas community manager como con el blazer, como hasta con una ropa, ¿cachai? Específica, Claro. así como un blazer. Armando el personaje, como que vistiéndose, Claro. como. Ya, perfecto. Claro. Y yo decía, pero mírame yo como con tatuajes, como, ¿qué voy a hacer en este mundo, cachai? Como que no encajaba. Y después dije, bueno, y eso puede ser lo que llame a lo mejor a otro tipo de público, Claro. ¿cachai? Y que está perfecto. Es algo que veo mucho con clientes que siempre como que quieren, les da mucho miedo hablarle a un nicho, porque van a dejar de lado a otras personas, ¿cachai? Y yo les digo, tú tenés que pensar en tu cliente objetivo,
no tenéis que hablarle a todo el mundo y eso está perfecto. No tenéis que gustarle a todo el mundo, ¿cachai? Tu mensaje va a resonar con quienes van a ser tus clientes probablemente. Claro. Ujú. Y ahora conversamos con el Isra porque yo le decía igual, queremos salir en cámara como para ir perdiéndole el miedo. Yo no le tengo mucho miedo, ¿cachai? Pero el Isra nunca le ha tocado, pues, siempre ha estado Claro. detrás de cámara, ¿cachai? Entonces, difícil la posición de cómo hablarle a la cámara, de cómo transmitirlo. O sea, entiendo que uno tiene que ser lo más natural posible, pero cuesta cómo dar los primeros pasos de salir. Sí, pues yo creo que, mira, ahí nos mandó un ejercicio Kevin, le vamos a abrir el micrófono para que nos cuente más o menos cómo es el ejercicio, pero antes Kevin, lo que quería comentarle a Nico y a Isra es también encontrar el formato, y creo que uno de los formatos que hoy en día conecta también de mejor manera con las personas es como los formatos de reviews o de opinión personal ante una pieza, ¿cachai? O una opinión, ¿cachai? Entonces, como a mí me sirvió mucho para posicionarme el hecho de hacer las reviews de podcast chilenos. Y hablaba de los equipamientos que tenía el podcast de Edo Caroe. Y es la misma ecuación que le digo a Juani, que oye, arrímate a buen árbol. Independientemente de que yo no tenga el acceso, mira, ahí te conocí, Juani. Independientemente de que yo no tenga el acceso a trabajar con una figura pública que está en boca de todos, yo desde mi experiencia profesional puedo llegar a hablar de un tema que a mi mercado le interesa o en lo personal a mí me interesa. Entonces, por ejemplo, si tú, Isra, sabes de iluminación, podías agarrar cualquier video que esté como top o que sea, no sé, pues los podcasts de Chris Williams, que tiene ahí un setup increíble, que lo compartieron acá en la comunidad. Y empezar a hablar, miren, acá tenemos una iluminación central y esto es así y así es como logran esto. Ni siquiera tienes que tú tener el equipamiento. Claro. Entonces, eso puede ser interesante para una persona que está buscando esa ecuación o ese resultado. Entonces, ahí obviamente va a tener que encontrar la manera de cómo comunicarlo, pero ya te puedes casar con un formato en donde puedes ir a capturar validación dentro de un segmento. Entonces, eso puede ser interesante. Y Nico, para tu caso es lo mismo. Sabemos que es un proceso en donde tenemos que balancear el tiempo que le dedicamos a nuestros clientes con el tiempo que le dedicamos al marketing personal de nuestro negocio, marca personal, y ahí es donde de repente nos decantamos mucho por nuestro cliente. Nos pasa a todos, pero creo que ahí está la ecuación y ese creo que tiene que ser el balance en donde, ok, le meto no sé, 80% a mis clientes, 20% a mí, o 40, 60, y ir probando, ir pivoteando hasta decir, mira, este me va bien. Yo también, o sea, me comparto contigo lo que dijiste del Nico, no sé, y con el Joaco venimos como de la academia en donde nos instauraron de cierta manera el reto de los 21 contenidos y fue una weá así como, a ver, lo pude sostener, sí, no, después de eso lo soltáis, después tratáis de retomarlo y como que tratas de interiorizar que esa cadencia es el éxito y de repente decir, pucha, quizás no, quizás voy a ir uno semanal, 2 semanales. Sí. El tema es encontrar también algo que sea sostenible y que puedas realmente tener una comunicación con la audiencia. Al final las redes sociales son como la vitrina de tu negocio. Si tu vitrina la tenías abierta una vez por semana, una vez al mes, claramente no van a entrar clientes. Sí. Entonces, esa es la ecuación. Y encontrar la voz, encontrar el formato que te sienta cómodo o cómoda hacer y de ahí para adelante. Kevin, por favor, adelante. ¿Cuál era el ejercicio? Bueno, este ejercicio consiste principalmente para descubrir tu manera de hablar, cómo te gusta enseñar. Entonces, no recuerdo si tiene nombre, lo habré escuchado en algún momento con alguien, pero en este caso, por ejemplo, a Nicole le gusta al Nico Orellana, que tome algún reel de 1 minuto y vea qué le falta a ese video de la manera que a ella le gusta consumir el contenido o enseñarlo. Entonces, le gusta que sea más visual, entonces mientras ella explica, vaya
superponiéndose una explicación visual, Ujú. le gusta un tono más amigable, más que confrontacional, como lo hace el Nico Orellana. Entonces, es tomar literalmente el mismo guión, pero agregarle sus accesorios y empezar a probar, ensayo y error. Entonces, y esto en paralelo, hay un ejercicio que aprendí con Fernando Millares, que es un profesor de oratoria de España, que es literalmente como perderle el miedo a la cámara, es toma tu cámara, grábate, que te duela verte con muletillas, que te duela verte dudando, pero el volver a grabarte una segunda, una tercera, una cuarta, finalmente ya vas a tú tener conciencia de qué cosas ir mejorando. Pero si no está la primera grabación, no va a haber un contraste para tener ese feedback propio. Eso es un poco como el ejercicio. Entonces, si uno está escaso de guión, tomar el del referente y caer en la inspiración, pero no caer en la copia. Eso es un poco el comentario. Buenísimo. Buena, sí, está bacán. Hay que practicar. Sí, y al final todo también tiene como cierta raíz pedagógica en el cómo queremos comunicar algo. Creo que hoy en día también el tema de las bitácoras es interesante en cómo también los contenidos largos pueden ser una forma de nutrir. Lo hablábamos con Juaco en una reunión que tuvimos internamente hace unos días atrás cuando lanzamos en la academia. Em, Creo que es importante poder entregar este tipo de comunicación, tal cual como lo estamos haciendo aquí y abrirlo a la gente, ¿cachai? De repente yo a este mismo video, cortar un pedacito de un tema en específico, mostrarlo en YouTube. Ok, eso es una. Lo otro es esto, miren, yo creo que les voy a mostrar aquí el cómo plataformas como Miro son bastante interesantes como para poder compartir. Pues, por ejemplo, yo puedo estar aquí con ustedes y puedo decir, ok, ahora vamos con el kit de producción básico. Entonces yo vengo acá y saco la cosita del lápiz y voy rayando. Ok, el video es, y empiezo a hablar de la producción básica y luego voy acá, voy a la producción básica 2. Esta manera de poder como entregar una información es muy pedagógica y puede ser bastante interesante para crear contenido y que sea más auténtico. Porque si preparamos mucho el guión y tratamos de hacer un video en YouTube o un reel que tenga muchos cortes, de repente va a ser un dolor de cabeza. Pero, por ejemplo, Isra, tú tienes quizás el conocimiento para poder hacer un esquema de iluminación para esto. Lo armas en estos layouts, ¿tú cachai lo que es un layout? Lo armas como Sí. un layout y lo explicas. Y puedes decir, ¿sabes qué? Hoy te voy a explicar un layout para un podcast de 3 personas. Para un podcast de 3 personas tienes que tener 1, 2, 3, 4 luz y ya tienes un contenido. Y ese puede ser un formato que puede ser muy interesante para la audiencia. Para mí puede ser muy interesante, que yo todavía estoy aprendiendo iluminación. Y vas a ir atacando ese público, ¿cachai? Claro. Y igual Nico, igual todos los chicos que están acá, de repente generar un formato educativo que pueda ser mucho más auténtico de la manera que lo comunicas, más que pomposo de la manera como lo editas. Sí. Yo creo que esa puede ser como la raya para la suma de todo esto. Sí, y llegar a un equilibrio, que fue lo que mencioné el lunes, como no quemarse en la edición, que era mi caso, que yo grababa, hacía todo, grababa el bruto, lo editaba, lo cortaba y después le agregaba todo lo demás, me terminaba acostando a las 5 de la mañana, pero, o sea, de eso se aprende después, o sea, hay que ensuciarse un poco, pero en mi caso cuando estuve haciendo contenido en YouTube con el tema de las cápsulas de tutoriales para la herramienta con la que yo trabajo de análisis de datos, hice ese ejercicio de buscar en mi entorno, en mi nicho, qué es lo que faltaba. Y siempre la gente que enseña de manera muy técnica herramientas como puntuales, yo encontraba que eran demasiado aburridos para el tipo de consumo que hay en YouTube, porque YouTube finalmente es una plataforma de entretenimiento principalmente. Entonces, me faltaba esa chispa en la gente que enseñaba. Entonces, yo le agregué un poco más de alegría, si tampoco como que me escapé,
pero me faltaba esa como cercanía, me gusta mucho el stand-up comedy, entonces de repente le metía su meme de entre medio, un GIF, entonces la gente le empezó a gustar harto ese cambio que yo le agregué a ese canal, porque yo no fundé ese canal, sino que me agregaron. Pero eso es como encontrar y echar a perder, o sea, como no le va a atinar a la primera a uno. Claro. Y es un poco lo que a uno lo frustra en cierta área. En mi lado es como, todavía yo no estoy conforme, por ejemplo, con el setup que tengo, porque me falta la técnica. De repente era como, tengo mucha ojera, entonces, ¿cómo hago para que no me salga tanta ojera en el video? O sea, ¿cómo encuentro la fórmula? Me Porque ya, recomendaron colorimetría. Ay, Eso te iba a decir eso. Asesoría de imagen. pero yo creo que eso claro, es lo interesante, Kevin. Yo creo que al final conectar mira, todos vamos a tener ciertos detallitos y creo que entre antes podamos amigarnos con como esas carencias que tenemos a nivel de mentalidad, más rápido podemos ir a testear y a crecer, po, weón, porque si no siempre vamos a tener esas mismas limitancias. Entonces, vuelvo y conecto con lo que me pasó a mí en lo principal. Yo me demoré mucho en poder tirar mi primer video o mi primer... Y claro, pues, o sea, si está muy arreglado, si ya te ves muy bien, imagínense, si yo ya me veo así, es porque quizás tuve que pasar muchas horas diciendo, oye, ya tengo este cable, esto, lo otro. Y me faltó mostrarme quizás como qué bien está ahora con la lucecita, esto y lo otro. Y si yo pudiera haber tenido videos de cuando, por ejemplo, el setup se me veía como, no sé, como está la Nico, que de repente es la luz de arriba nomás. Claro. Eso hubiera sido mucho más valioso a este momento para poder yo decir, miren chiquillo, así estaba yo en mi primer video. Sí, Pero no lo tengo, po. Tengo el video que ya salía bien, ¿cachai? sí, es Y ahí verdad. yo hago el mea culpa y por eso también quiero compartir con ustedes que mostrar el proceso es Sí. la clave para poder generar esa confianza en las personas, de decir, oye, miren, yo he visto cómo él ha crecido, ¿cachai? En el Mm, tiempo. Así que sí. les dejo Oye, y eso. lo otro, como tip para redes sociales, porque obviamente, como decís tú, Mauro, es nuestra vitrina, pues para todos, nuestra vitrina de tanto mostrar nuestro proceso de generar confianza, de mostrar el producto final. Yo algo que he aprendido este último tiempo que estoy así a full trabajando con un influencer, es que mientras más contenido subí, más rápido vas a saber lo que le gusta a tu público, ¿cachai? O sea, no es subir por subir, pero es ir Total. probando cada cosa porque en el fondo tenéis más métricas para ver y decir, esto me funciona en esta plataforma, esto me funciona en Instagram y es totalmente distinto, ¿cachai? Esto me funciona en Instagram, esto me funciona en TikTok, esto me funciona en YouTube Shorts, en X los videos no funcionaron, ¿cachai? Pero igual, Y ojo, Nico, yo creo que también ahí hay que tener cuidado porque también es muy fácil quemarse, ¿cachai? Al es final lo que muy fácil quemarse, tenemos que sí, tener hay que saber sostener y de repente sí, sostener es casarse con una red y es como que ya Instagram, sí. hoy en día, por ejemplo, yo subo solo en Instagram, TikTok lo tengo ahí, me costaba mucho subir o sea, a nivel energético personal era como, ya, tengo el reel, lo voy a subir a Instagram, lo voy a subir a TikTok, lo voy a subir a Short, era como, Es no. agotador, Claro. Ya, entonces, es claramente agotador. podemos llegar a Sí. tener herramientas que nos permitan hacerlo de manera Automatizar y todo, sí. Pero Sí. mira, al final, si tú querías esperar como ese video perfecto que querís que sea como el reel de tu vida, que sea viralizar, lo más probable es que ni siquiera se viralice de lo perfecto que está, ¿cachai? Y es como también tener en cuenta que viralizarse no es la única forma de vender en redes sociales. Es que Yo, creo a que mí, no, es que creo que no es la forma. Y creo no, que ¿cachai? ahí pasa. Y creo Sí, que falta más educación en ese aspecto en donde la sí. gente está buscando viralidad para vender más y al final la No, viralidad lo que te da es más exposición, pero la exposición lo que te trae es más tráfico, perfecto, pero ese sí, tráfico hay que convertirlo con confianza. Y al final sí. tú puedes tener una cuenta pequeñita en donde la gente confía en ti y puede convertir perfectamente en ventas. Así que yo creo que incluso para nosotros y para con nuestros clientes, tratar de emitir ese mensaje en donde vamos a cultivar confianza y no viralidad como Sí, base de, si sale un viral, perfecto, Claro. buenísimo, es una consecuencia de la pero no competencia, obsesionarse, sí, pero no querer números por querer números, sí, porque al sí, final lo que busca, o sea, van a ser personas que lleguen a nuestro perfil por el viral,
pero no por lo que realmente entregamos o no por la conexión real. Y al final van a ser números inflados que a la hora de los Q, Sí. a la hora de realmente ir a vender, Sí. pasa algo. Kevin, por favor. Sí, tengo una consulta, no sé si es como el módulo de mentalidad, pero igual quiero tirarla para salirme y no que no se me olvide. Yo estoy en el proceso como de volver al inicio, o sea, yo recuerdo que en pandemia me armé una planificación del objetivo al que quería llegar Ujú. y eso logró decantar en cosas que se concretaron, no al 100%, pero hubo un camino recorrido hasta lo que pude llegar y eso me gustó. Entonces ahora estoy como volviendo a eso para volver a motivarme con las cosas que quiero hacer. Mi pregunta ahora es la siguiente. ¿Cómo fue tu planificación para pasar de los reels de eh, análisis de los podcasts a ahora tener la comunidad? ¿Fue planificado? O sea, como fue en tu caso, fue voy a hacer estas cápsulas y si pasa esto voy a hacer una comunidad o hubo algo entre medio para llegar a esa decisión. Mira, respuesta corta, creo que lo único planificado que tuve fue el paso de mostrar lo que estoy haciendo. Y eso empezó a dar por resultado, por consecuencia, todo lo demás. Nunca yo pensé como realmente que esto me iba a brindar esto. Yo todavía quiero volver a los reels de reacción a los podcasts, ¿cachai? Todavía tengo como que esa deuda pendiente que me quedan muchos podcasts por reaccionar, pero no le doy el tiempo porque estoy dedicado a mis clientes. Los mismos problemas que tienen ustedes, o sea, Nico, lo mismo, ¿cachai? Como que hoy en día me encantaría poder esto, pero siento que acá hay mucho más valor que poder ir a grabar un reel ahora. Pero volviendo a tu pregunta, creo que la planificación está, pero está quizás más a nivel de anhelo. Como que tengo un anhelo de que ojalá esto me lleve de un punto A a un punto B. O sea, me encantaría poder empezar a hacer podcast en Chile. Me voy a ir de Canadá y voy a viajar a Chile y voy a probar. Resultó, oye, está bueno esto. Me gustaría poder generar quizás mi propio estudio y es como, y va a ir poco a poco, ¿cachai? Pero no fue tan planificado. Y hasta el día de hoy yo creo que tengo conflictos con la planificación y tengo conflictos con el orden en el sentido como más empresarial o estructural. Ujú. Pero no deja de ser que no tenga anhelos que me mueven, po, weón, ¿cachai? Yo creo que es un Ya. tema más como de adentro, de decir, chucha, esta weá me gusta. Y a veces, por ejemplo, darte cuenta de que si lo que estás haciendo, lo que estás sintiendo es lo que te gusta al momento de hacer lo que te gusta, va por ahí. O sea, yo creo que y incluso el miedo que sientes al momento. También el miedo también es un detonante, como que, uy, como que como confrontarte a la cámara o al reel o al tema, ¿cachai? Pero de repente lo subiste y como sentí una sensación, ¿cachai? Ayer yo, por ejemplo, cuando estaba con el Pipe conectando los cables y la cuestión, digo, "Weón, ¿qué estoy haciendo?" De repente pienso, puta, yo toda la vida voy a estar como conectando cables para otras personas y la cuestión, y después me doy cuenta de que me gusta, po, y que cuando llega la persona y se ve acá en cámara y yo estoy ahí con él y, oye, ¿cómo está? ¿No? Bien. Esa sensación de sentir que la persona está transformándose es lo que me alimenta, ¿cachai? Como realmente es lo que me hace ser feliz en ese minuto. Entonces, por ahí va. Quizás hacer el reel de reaccionando a setup de podcast fue más planificado que gozado. Ah, ¿Cachai? ya. Entonces, por ejemplo, esto que estoy haciendo ahora es más gozado. Entonces, ahí es donde tengo que ir balanceando. Sé que estructurar una planificación en donde un reel de reacción a setup de podcast me va a traer clientes para armar una comunidad, como ustedes llegaron a mí, genial. Entonces, tengo que ir balanceando entre lo que realmente me hace sentido personal y la estrategia que me va a llevar a capturar esta atención. Entonces, es difícil darte una respuesta concreta, pero creo que la planificación no es exacta, sino más bien es un anhelo que me mueve y que de acuerdo a eso voy decidiendo entre sí y no. Y muchas Ser veces flexible. ser flexible y muchas veces tomar una decisión es decirle sí a algo y no a otra cosa. Y Sí, tener, y tener, tener en cuenta eso, que hay veces que hay que decirle no a cosas por decirle sí a otras. perfecto. Eso.
agradecido con el consejo. Chicos, ya llevamos una hora, creo que quiero dejarlo las sesiones de 1 hora 10 y no pasarme de ahí porque se les puede hacer muy extenso a los que después ven en diferido. Víctor, si tienes algo que comentar porque estuviste calladito pero escuchando atento, el micrófono es tuyo, Víctor. Ahora sí, ¿me escuchas? Sí. Mira, efectivamente he estado tomando mucha atención de todo lo que están diciendo. Mauro, mentalidad es crucial para todo lo que se ejecuta. También hay un tema súper importante que es hacerlo. No hay que darle mucha vuelta al asunto, hay que lanzarse. Yo, lamentablemente, ah, me he dado vuelta un montón de temas por hacerlo. Entonces, al final, ganas no faltan, y que la planificación y que falta esto. La vez pasada te había preguntado qué me faltaba. Bueno, ahora me armé, me compré así unas luces gigantes. ¡Epa! Sí, ¿no? Aproveché el Black Friday. ¿No? Bueno, El lunes, el sí, Cyber Monday. el lunes, ese mismo me compré 2 cañones de luz con unos softbox gigantescos, que ahora no sé cómo, no me entrañé en el departamento, pero ya tengo todo. Pero como te digo, el síndrome del impostor a veces gana, ¿no? Gana. Y me he dado cuenta que no, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ahora, por otro lado, hay que cubrir también otros clientes que nosotros tenemos. Entonces, Casa Herrero Cuchillo Palo, hay que cubrir ahí a los otros clientes. Entonces, también habían hablado del tema de las redes sociales. Nos pasa lo mismo. Mis redes sociales, hay nada, no subo ningún contenido, nada de crecimiento, cosa que me encantaría, mostrando el paso a paso, cómo uno se va creciendo, como para ir mostrando, pero en realidad no lo hago, ¿ya? Ahí también estoy al debe. Pero eso, mentalidad, chiquillos, hay que hacerlo, hay que atreverse. Creo que también tocaron un tema muy importante que es en relación a ser auténticos. Ser auténtico, creo que hoy en día pega mucho más, de todas maneras, pega mucho más ser auténtico. Y si hay algún error que llega a suceder en cámara, mostrar ese error, creo que también lo hace ser súper valioso, porque incluso la gente, el espectador puede aprender más de ese error. Ah, mira, chuta, ese error, entonces no lo va a tomar, no lo va a aprender muy bien de eso. Así que eso, si yo, mentalidad, hágase. Es lo que yo puedo recomendar. Genial, chicos, ¿no? Agradecido de todos, de lo que se conversa en estas sesiones. La verdad, muy contento de poder tener este espacio y sobre todo también de empujarnos juntos a poder ir desarrollando ciertas cosas que de repente se nos olvidan, lo importante que son. Y muchas de esas son conectando con la mentalidad y con tomar decisiones y acción. Conecto con lo que dices tú, Víctor, a hacer las cosas que realmente van a repercutir de, de mejor manera tanto a nosotros como a nuestro negocio. Que de repente nosotros estamos como atendiendo al cliente, pensando en, oye, me gustaría tener más clientes, pero obviamente no estamos sembrando, estamos solamente atendiendo la cosecha. Entonces, tratar de no olvidar del hábito de sembrar, y creo que el hábito de sembrar es teniendo una comunicación consciente, constante y sostenible. Así que tratemos de interiorizar eso, y comprometernos, creo que también es la palabra, a abrir las puertas de nuestro negocio digital, a abrir las puertas de nuestro servicio digital y mostrar lo que hacemos o lo que queremos hacer. Recuerden que no es mostrar que somos expertos, sino más bien que somos aprendices en lo que estamos haciendo y también como reporteando lo que queremos hacer o lo que están haciendo otras personas que también están en nuestro sector, ya sea en nuestro país o afuera, y eso nos va a empezar a dar forma en este mercado que vamos a estar como abordando. Al final, eso es la siembra. Creo que esas semillitas que vamos dejando, como los videos de las reviews de los podcasts, fueron bastante, fue una estrategia bastante como interesante
que me dio muchos beneficios sin tener tanta planificación que eso me iba a dar algo, pero fue como, oye, voy a ir por este lado a ver qué tal, y de repente prendió y no la solté, hasta ahora que después la solté por los clientes, hago mi mea culpa también, pero traten de buscar esa forma de sembrar, ¿cachai? Por ejemplo, Joaco, tú en los servicios de streaming, hay mucho que poder aportar en ese aspecto, ¿cachai? Juani, lo que tú estás haciendo, creo que ya lleva un caminito recorrido, sigue dándole. Trata de ir conectando o haciendo review de muchos de los podcasts o proyectos que hay en tu país y que están re buenos, incluso mirando para afuera. A mí me gustaría abrir la sesión de reaccionando a setup de podcast del mundo, ¿cachai? Y no solo chileno, entonces también podría estar interesante. Víctor, Kevin, la Nico también por ahí, busquen ese formato de comunicación y vayan abriendo la vitrina del negocio si es que realmente quieren hacer de esto una fuente de ingreso y un servicio que ojalá pase a ser como el central en su etapa profesional. Así que con esto terminar la sesión de hoy, agradecer por su presencia, vayan a descansar, a comer y nos vemos el día lunes. Nos vemos. Muchas Chao, gracias. chicos, que estén bien. Chao, 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 que estés muy bien. Saludos. Chao. Muchas gracias por quedarte hasta el final de esta sesión filtrada. Esto es parte de la comunidad de la Academia de Podcast y si tú quieres participar, acá abajo en la descripción te dejo un enlace para que ingreses dentro del grupo de WhatsApp donde vamos a estar abriendo las plazas próximamente. Así que muchas gracias por quedarte hasta el final del video. No olvides suscribirte y acá te dejo otro video a continuación. Nos vemos.